Bien, amigos, le decíamos al historiador checo que teníamos aquí hace un rato que es imposible en un programa de televisión cubrir la historia dominicana, ¿verdad? 1844 al 2019. Lo mismo ocurre con el tema que vamos a tratar. Realmente nos ha caído del cielo a Giovanna Cerrato, una científica colombiana, científica, microbióloga industrial, con un máster en gestión e innovación de la industria alimentaria. Ella nos va a hablar de la crisis alimentaria en el mundo y el papel de la ciencia y de la microbiología para la innovación en alimentos, el papel social y la importancia de la asesoría en emprendimiento para emprender investigación, innovación en esa industria. Y quiero solamente mencionar que el tema es tan apasionante que no solamente se trata de la crisis alimentaria, sino que hay una cadena no cadena alimentaria, una cadena de situaciones que surgen en el mundo y sobre todo en los países desarrollados cuando se habla de comida y de medicamentos, porque va entonces a los organismos de controles de comida y alimentos. El Food and Drug es en Estados Unidos, comida y alimentos. Ella maneja ese tema. Desgraciadamente hoy lo que vamos a hablar es de la crisis alimentaria, pero lo científico, lo social, la salubridad, en esos países donde aparece un producto que aparentemente puede salvar una parte de la humanidad de un mal, el tiempo que se toma y los pasos que hay que dar para poder introducirlo en el mercado y permitir que se aplique en un ser humano o permitir que se coma un alimento que se supone que tiene buenas condiciones. Eso es muy complejo y muy interesante. Pero repetimos nuestro agradecimiento a Giovanna Cerrato y vamos con la crisis alimentaria. Gracias, Giovanna. 7,000 millones de habitantes tiene el mundo. Nosotros todos los días, como una oración, repetimos que la seguridad social y los departamentos de alimentos en todos los países del mundo tienen una preocupación que dicen y otra que hacen. La que dicen es: debemos alimentar a todos con una dieta balanceada. Pero por otra parte, la seguridad social lo que quiere es menos bocas, personas sanas, personas jóvenes y más muertos para que sea rentable el asunto. Y por otra parte, es imposible darle comida en las condiciones actuales a 7,000 bocas. Otros dicen, la comida que se bota en Nueva York le puede dar comida a África. Todo eso se habla, pero en honor a la verdad, hay posibilidad de que el mundo produzca sus alimentos cuando la humanidad, el planeta Tierra tenga 10,000 millones de habitantes. Buen día y muchas gracias por la invitación. Muchos temas por abarcar, sin duda. Pero podemos empezar diciendo que el 11% de la población mundial en este momento padece de malnutrición. Malnutrición en todas sus formas, incluyendo la desnutrición, que son dos términos totalmente diferentes. 11%. ¿Ausencia de comida o malnutrición? La desnutrición hace parte de la malnutrición. En este caso, la desnutrición corresponde a la carencia de ciertos nutrientes para el cuerpo humano. Y la malnutrición ya puede verse influenciada por un exceso de comida o un déficit de comida. Hablamos de obesidad o de niños, por ejemplo, que son menores de 3 años y tienen problemas de malnutrición,
que resulta que no parece un problema tan latente y tan grave, porque las consecuencias se van a ver a partir de los 5 años de edad. No se ven en los primeros, en las primeras etapas de la vida, se ven a posteriori. ¿Qué pasa? ¿Hay alimentos suficientes en el planeta para la población mundial que hay actual? Sí, sí que los hay. Lo que pasa es que están o mal distribuidos. De hecho, 1/3 de la producción mundial de alimentos actualmente está siendo desperdiciada. ¿Desperdiciada por quién? Básicamente esto es un tema que no solo pasa en Colombia, que es mi país de origen, no pasa simplemente en los países en vías de desarrollo, en Latinoamérica, en Sudamérica o en el Caribe, no. Estamos hablando de Asia, de África también, en donde hay un tema de, en primer lugar, factores meteorológicos que no podemos controlar, pero que sin duda es el principal factor para que no haya una disponibilidad homogénea y equitativa para todos en el planeta. Segundo, una mala distribución de los alimentos. Esto no está siendo realizado de forma justa ni equitativa, como insisto. Así que, ¿qué puede hacer un científico o, en mi caso, un microbiólogo especializado en el área de alimentos, que es la primera maestría que yo realicé, máster en gestión e innovación en la industria alimentaria? Pues bien, después de estudiar 5 años específicamente la microbiología, que es el estudio de los seres microscópicos, bacterias, hongos, algas, protozoos y demás, que no son visibles al ojo humano, yo decidí especializarme en el área de alimentos. Fui a España, estuve allí 7 años y transcurridos 3 de esos 7 años presenté un proyecto junto con un socio que tenía en el momento ante la Unión Europea, un proyecto que consistía en ¿qué? Una alternativa, una fuente sustentable, pero como alternativa, no como la solución idónea, simplemente una solución de las tantas que pueden haber para ser implementadas en países en vía de desarrollo, pero en esa primera instancia debía ser financiada por alguien, por una entidad grande. La investigación, independientemente del país, requiere tanto tiempo como el conocimiento como dinero. Y este proyecto, por más que iniciara como un emprendimiento, requería esas 3 características: tiempo, dinero y conocimiento. Así que una vez se obtuvieron los resultados idóneos, obtuvimos un producto final. ¿Cuál fue? Los insectos pueden ser una fuente, una alternativa para solventar o minimizar algunos de los problemas de malnutrición y desnutrición en varios países. No es la única alternativa, no es algo novedoso, simplemente estamos retomando una práctica ancestral que se llama entomofagia, que es el hábito de consumir insectos, que en algunos países se hace por un tema exótico o que resulta muy atractivo para los turistas, por ejemplo en Asia. Resulta que en algunos países latinoamericanos también hace parte de la cultura, y nuestros antepasados utilizaban ese método de alimentarse de insectos para suplir una fuente de proteína o ácidos grasos, omega 3, omega 6 en general. ¿Qué quiero mencionar con esto? Así como un microbiólogo o cualquier científico enfocado en el área de la ciencia puede realizar un proyecto después de una ardua investigación, por supuesto, enfocado en un ámbito rural o en un impacto social fehaciente, real, tangible, se debe buscar la forma de compaginar esto. No es simplemente plantear un proyecto, empezar a investigar y mirar a quién le sirve. No, ya se debe tener específico, planificado cuál va a ser esa población de impacto. En este caso iba a ser Colombia, pero si bien es cierto que es un proyecto que puede ser replicable incluso para República Dominicana, quizá Haití y demás países que tengan problemas de malnutrición o desnutrición, que como dije al inicio de este programa, corresponde al 11% de la población mundial. ¿Usted me quiere decir que el problema alimentario para muchas regiones del mundo se podría resolver aprendiendo a comer insectos y no hacer una mejor distribución de la riqueza? Es una alternativa, no es la solución,
la única solución? No, por supuesto, no lo es, pero sí que es una alternativa viable, sí, sostenible con el medio ambiente, sí, con un bajo impacto frente a los problemas ambientales y el cambio climático y todos estos temas que sin duda nos están afectando a nosotros y a las generaciones venideras. Sí, es una alternativa. No es la única, pero es posible solventar o minimizar algunos de los efectos que tiene una malnutrición o básicamente la hambruna mundial. Estamos hablando de que instituciones o entidades sumamente grandes y reconocidas, estamos hablando de la ONU, de la FAO, han aprobado este consumo de insectos como justamente lo que es, una alternativa para solventar estas carencias alimentarias. Sin embargo, es por esa la razón que yo decidí hacer una segunda maestría. La segunda maestría es como agente de igualdad de oportunidades para las mujeres en el ámbito rural. Podría omitir, con todo respeto, la parte mujeres, porque básicamente cuando se quiere aplicar el conocimiento, no hay una distinción de géneros, así como no lo hay en la ciencia, no lo hay en la hambruna, aunque el 60% de los que padecen de hambre corresponde a una población femenina. Las mujeres resultan ser más vulnerables a este tema, así como los niños menores de 3 años. Voy a dar una cifra que para mí resulta triste y desastrosa. 1 de cada 9 niños en el mundo padece de malnutrición, tiene malnutrición. Esto es una cifra enorme, muy grande, y resulta que no es detectada a tiempo hasta que ya se ven consecuencias como un retardo en el crecimiento que no corresponde a su edad, no corresponde al peso idóneo que debería tener un niño a determinada edad. Es ahí hasta que pasan 1000 consecuencias cuando los padres o los médicos pediatras se dan cuenta que hay un problema con el niño en cuestión. Así que siendo mujeres y niños la población más vulnerable, decidí hacer esta maestría, que de hecho la estoy cursando todavía. ¿Para qué? Para compaginar ese mundo de la ciencia, la investigación, la microbiología, los alimentos, con un impacto social. ¿Para dónde? Pues esta maestría también la realicé en España y sí que tiene un carácter histórico y todo un contexto histórico de cómo era el tema de la mujer en Europa. Sin embargo, por eso dije, podría omitir esa parte de la mujer, porque si bien esto es un conocimiento y el conocimiento no tiene distinción de género, puedo aplicarlo en Colombia, puedo aplicarlo acá. No soy la única persona que estoy segura que está interesada en aplicar la ciencia a un impacto real social, real y en corto tiempo. No estoy hablando de a largo plazo, estoy hablando de corto y mediano plazo, en donde se pueden ver resultados. Licenciada, el motivo de su visita al país se debe a que se le llamó para que nos ayudara en este tipo de problema acá o... No, básicamente soy una portavoz de innovación, emprendimiento y cómo compaginar la ciencia, los estudios científicos con un tema social. Hay muchas cosas que un científico debe hacer y no se debe aislar o mal juzgar a que debe estar sumergido en un laboratorio 100%. La investigación es más que eso y ese es el motivo real de que todas estas entrevistas y esta forma de expresar estas ideas mediante los medios de comunicación masiva tenga un impacto. ¿Un impacto en quién? En los jóvenes universitarios, en las instituciones gubernamentales que deben apoyar temas de emprendimiento, en las universidades que deben incentivar esta generación de ideas, evaluarlas, promoverlas y, por supuesto, así como esta idea que ocurrió hace 7 años, se tuvo que llevar a cabo, se tuvo que trabajar, investigar, estudiar, presentar ante jurados evaluadores el ciclo de la vida y todo corresponde en su momento adecuado. Ahora soy yo quien se dedica en mi país y pues he recibido también la orientación de otros países como Francia o Holanda, en donde presenté este proyecto junto con el socio que menciono. Pero ahora los papeles se invierten. Después de todo este proceso de lo que es emprender desde la ciencia, que parece que hubiese una barrera muy fuerte, se encarga paso a paso, día a día, presentación tras presentación, exposición de una idea tras exposición, de romper esa barrera. Y eso es justamente lo que estoy haciendo acá.
en el programa de ustedes, transmitiendo una información, una alternativa que se creó, pero que no es la única. Incentivar a las universidades, como reitero, para que sus estudiantes, para que sus jóvenes produzcan, creen, innoven, pero siempre y cuando sea una idea buena, viable, sostenible y por supuesto que corresponda a una problemática actual. En mi caso, la problemática de mi interés es la hambruna a nivel mundial. Mi proyecto fue encaminado hacia eso y ahora estoy compartiendo ese proyecto como una experiencia más que puede llevar a cabo un microbiólogo con impacto social, con un rol social. ¿Con qué entidades locales opera usted en este momento? Bueno, eso es un tema interesante. Específicamente, ¿locales en mi país o acá? Aquí. Yo estoy de paso. Yo llevo disfrutando tu hermoso país aproximadamente 15 días. ¿Y en Colombia en qué instituciones usted opera? Una de las universidades más prestigiosas del país. Yo regresé a mi alma mater, la Pontificia Universidad Javeriana, y allí he sido jurado y evaluadora de proyectos de grado, de pregrado y de posgrado, como proyectos finales de carrera. Y encontré que esa es mi pasión real. Devolver todo ese conocimiento que yo tuve que pasar como emprendedora, como estudiante de pregrado, de posgrado, después de tantos estudios, de hacer un diplomado en emprendimiento social, una maestría en aquello, cursos con la UNICEF sobre cambio climático, bueno, todo esto enfocado a qué, al rol que quiero desempeñar ahora, probablemente se pueda expandir a países de Latinoamérica y del Caribe, que es el apoyo y la asesoría a emprendimientos, no solamente de universidades, porque también las empresas y entidades gubernamentales deberían tener un departamento de innovación en donde se tenga como parámetro principal la mejora, el pro del consumidor final. Hasta ahora el mundo distribuye el producto socialmente creado a través del salario. Usted gana salario, tiene un salario bueno o malo, y con eso usted tiene que defenderse y resolver sus problemas completos de la vida. Esa es la forma más generalizada de la distribución del producto. Cuando hablamos de la incorporación de nuevos elementos alimenticios, y de esa característica de los insectos, estamos hablando de la parte que está fuera del mundo del salario. ¿Cómo se haría llegar una innovación al respecto de eso a esos sectores que están al margen de la vida socialmente organizada? Vamos a hablar entonces específicamente de ese tema del proyecto de los grillos como tal, como una fuente alternativa a la alimentación. ¿Qué pasa? Como empezó como una idea de emprendimiento, se debe entender que el retorno, el capital de retorno, iba a transcurrir un largo plazo para que se viera, pero básicamente mi objetivo no era ese capital de retorno, era un impacto social real. Así que la forma de llevar ese proyecto al campo, a quien realmente lo necesita, al consumidor final, que en este caso es quien tiene la carencia, es mediante el conocimiento. La idea ¿cuál es? Y que es sumamente sencilla ahora que se cuenta, pero esto tiene un trasfondo, una investigación de años. Enseñar al campesino cómo criar los grillos, enseñarle qué alimentarlo, bajo qué temperatura tenerlo, bajo qué condiciones, qué cantidad de agua, con qué frecuencia se le debe dar esta agua, este alimento, cuál es el proceso de identificar cuándo son adultos y aptos para el consumo, y una vez ellos tengan el conocimiento puedan aplicar esta cría en toda una comunidad. Es una forma fácil, entre comitas, de suplir una carencia alimentaria. Tener los grillos, que no, como te repito, no es una idea nueva, nadie se inventó esto es una práctica milenaria, ancestral. Me atrevería a decir que es tan ancestral que en algunos versículos de la Biblia está, sin meterme en temas religiosos, que no es mi interés, está aprobado el consumo de los insectos. Se habla de langostas y de ciertos animales que sí que se pueden consumir. Esto no es nada nuevo, simplemente que ahora la necesidad nos lleva realmente a la búsqueda
de alternativas. Hay que trabajar en ello y cada uno desde su área. Yo desde el área científica puedo hacerlo, desde la microbiología de alimentos, por supuesto, también. Pero el impacto final, ¿quién es? La población vulnerable. Ellos deben aprender a criarlos, deben aprender a consumirlos, que básicamente consiste en hervirlos, convertirlos en harina, porque así resulta más fácil como agregarlo como un ingrediente alimentario. Pero si bien es cierto que se pueden consumir completos, aportan exactamente los mismos nutrientes. Hablo de proteína porque la especie que yo estudié es un excelente suministrador de proteína, 65% de proteína, eso es muchísimo. ¿Cualquier ser vivo tiene un porcentaje semejante? Según la especie varía el porcentaje de proteína y no todos los insectos son comestibles. Hay una lista de insectos que están aprobados para el consumo humano. Una lista dada ¿por quién? Por la FAO, en donde cada país, con un tema de biodiversidad que tienen ustedes y que también tengo en mi país, resulta muy fácil encontrar ciertas especies y es muy factible que tengamos alguna de las que la FAO permite o que ha estudiado previamente para el consumo humano. No es cualquier especie de insecto, no es coger un insecto que encontramos en el campo. Esto requiere una investigación, pero unas condiciones higiénico-sanitarias fundamentales. Estamos hablando de alimentar a nuestros hijos, alimentar a nuestros campesinos o nosotros mismos. ¿Y qué diferencia hay para un campesino o un necesitado entre criar un insecto y criar un pollo? O un conejo, en cuanto a costos, en cuanto a la tecnología, costos, okay. Todos los elementos que implican producir. Entiendo. Resultaría lombrices, sumamente básico. La lombriz lombricultura, sirve para comer. Correcto, sí, y como abono también. Resulta que el excremento de los grillos también se usa como abono. Todos los excrementos sirven para... La idea es eso, aprovechar absolutamente todos los recursos. Básicamente la naturaleza nos brinda todo, desde el agua, desde el suelo, las plantas, incluso los insectos que resultan polinizadores, pero el hombre en un mal manejo de estos recursos ahora está asumiendo y estamos asumiendo las consecuencias de ese mal manejo. Retomando tu pregunta, resultaría muy sencillo, son realmente condiciones muy básicas. ¿Qué es lo que implicaba tiempo y conocimiento? No es el tiempo y el conocimiento que debe tener el campesino para llevar a cabo este proyecto e implementarlo dentro de su cultura. No, esa parte se le deja al científico, al investigador. El campesino básicamente debe contar con unas infraestructuras básicas, tener una cantidad representativa de los insectos en cuestión, empezar a aparearlos, reproducirlos y esperar. Básicamente es un proceso de paciencia, esperar el ciclo evolutivo del insecto cuando son adultos y tienen absolutamente todos los componentes que estamos buscando, porque no solo es proteína. Licenciada, disculpe que... Sí. He oído que en Haití muchas madres le dan galletas de tierra a los niños. Lo escuché. Entonces, acá. Sí. ¿qué proteína, qué mineral le aporta a la tierra, al cuerpo humano? Bueno, aquí sin duda comparamos tierra con insectos y esto resulta espeluznante. O sea, yo me enteré aquí que en Haití todavía pues no han llegado las suficientes ayudas que puedan ser reales, que puedan ser implementadas allá, porque el problema es local, así que la solución asimismo debe ser local. Las condiciones de la isla en general son aptas para una alternativa como esta. Pero también ellos hay una... sí que podrían cultivar insectos y tener una fuente primero de proteína, si es lo que les interesa, que supongo que sí, por las carencias nutricionales que vemos, pero también puede ser suplir con otra especie de insecto una carencia de ácidos grasos. Porque hay una Otra investigación, carencia de omega 3. disculpe, hay una investigación de también los aborígenes utilizaban la tierra para suplir algunas necesidades nutricionales. Es decir, vale. Parece que no es desde ahora que se está utilizando ese recurso para poder hacerle frente a cualquier deficiencia. Claro, para mí resulta una solución extrema, sin duda. No conozco muy bien los componentes nutricionales que puede aportar la tierra y no podría entrar a responderte directamente desde un ámbito científico esa pregunta,
pero mi lógica, asumo que los componentes que tiene es como cuando uno cultiva una planta en una maceta. Todos los ingredientes y los nutrientes que le vas dando a la planta van quedando en la raíz, y la tierra cercana a la raíz absorbe esos nutrientes y esos minerales, hierro, cobre, manganeso, zinc, por ejemplo. Se me ocurre que esa podría ser la fuente nutricional que aportaría la tierra. Que si es la idónea, no. Que si es seguro, por supuesto que no. Así que me atrevería a decir que hay un tema tanto higiénico-sanitario como de distribución de los posibles alimentos, cosa que no pasaría con los insectos, porque si se pueden criar en una parte de la isla, se pueden criar al norte, al sur, al este o al oeste. El tema es de mantener la temperatura y unas condiciones básicas. Si es una solución para los haitianos, sí se puede hacer allá, ellos mismos aprender a cultivar su propia comida, empezar casi de cero, no verlo como un retroceso, simplemente verlo como un volver a la tierra para que suministre los alimentos con los que ellos ahora no cuentan. Bueno, así que sí que es viable, lo vería viable. ¿Nos podría citar algunos de los nombres de los insectos que están clasificados por la FAO para hacer consumo de acto humano? Claro, pues para no complicarme ni complicarlos ni a los televidentes con nombres específicos de especies, por ejemplo, con la que yo trabajé se llama Grilloides sigillatus. Sí te puedo comentar que estamos hablando de gusanos, de larvas, de algunos insectos. Larvas es la fase anterior al proceso de ser adulto. Estamos hablando de arañas, de grillos, de saltamontes. Hay una gran variedad de insectos, de hecho son 2.500 especies que son aprobadas para el consumo humano. ¿Cuál es el punto aquí? Encontrar esa especie en tu país, o en mi país, o en el país en cuestión donde se quiera implementar el proyecto. Una vez esa especie se identifique, se puede iniciar el proceso primero de recolección y empezar el proceso de crianza. Por supuesto, hay que tener en cuenta algo, la legislación. Cada país debe contar con una legislación para ello, y como es un tema tan nuevo, es muy probable que aquí ocurra lo que está ocurriendo en Colombia, que no hay una legislación clara respecto al tema del uso del suelo, el uso del agua, el uso del ambiente para la cría de grillos. Hay que tener un poco de paciencia para que estos proyectos puedan ser desarrollados en cada país, siempre y cuando se cumpla la legislación del país en cuestión. ¿Su país ha acogido solamente de manera académica el resultado de su investigación o ya lo está tomando como proyecto piloto? El proyecto como tal fue la primera granja de insectos en toda Latinoamérica, y asimismo ha sido una idea replicada no solo en mi país, en diferentes regiones. En Colombia, desafortunadamente, aún tenemos problemas muy, muy fuertes de malnutrición y desnutrición en regiones concretas, al norte y al oeste. Y el proyecto resulta que puede ser tan versátil y con tantas aplicaciones que decidí parar en este momento el proyecto porque se llevó a otro punto tiene tanta proteína que puede ser utilizado para otros fines, como cuáles. Las personas que tienen una alimentación sumamente exhaustiva por temas de ejercicio, que compran suplementos proteínicos, esta es una alternativa para las personas que realizan ejercicio y cuidan su cuerpo y necesitan una fuente de proteína. En lugar de comprarla artificial, pueden suplirla con harina de grillos, que también contiene proteína. Pero no es mi interés real, mi interés es el impacto en la comunidad. Así que el proyecto sí que ha sido replicado, ha sido aprobado y pasó de esa fase de emprendimiento, de idea, de sueño, a una empresa constituida como tal. Giovanna, gracias por haber traído a República Dominicana tu experiencia científica y esperamos que nuestras universidades acojan esa experiencia. Gracias a ustedes por la invitación.